Buenas noches, les habla Juan Camilo Holguín Medina, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAD. Para el curso de Sistemas Avanzados de Transmisión procedo a dar explicación y sustentación de la fase 6, donde seleccioné una tecnología en HFC, donde distribuimos una señal en una zona semiurbana, y donde su topología geográfica no es muy homogénea. Hay casas que pueden estar seguidas y viviendas de uno o dos pisos, y como podemos ver fincas eh, un poco distantes de la entrada principal. Entonces aquí vemos como desde la cabecera distribuimos por fibra óptica hasta el nodo óptico, más o menos unos 6.000 metros de fibra óptica en ambos anillos. Tenemos un nodo óptico que nos recibe la señal, y se la pasamos a un amplificador troncal, que es alimentado por una fuente de poder, y aquí ya llevamos hacia las etapas de distribución en coaxial. Llevamos un estimado. Este es más o menos el estimado y la ruta por donde llevaríamos el cable coaxial. Aquí vemos donde llegamos con la fibra, y ya hicimos una evaluación de campo donde contabilizamos unas 200 casas con una posible expansión a unas 50 100 viviendas más, donde tenemos unos 30 postes de alumbrado público y donde tenemos una distancia entre postes promedio de 30 metros. Ya digamos que se evaluó todo el sistema, los permisos con la alcaldía, con los dueños de los postes, con la empresa dueña de los postes, y se evaluó todo ese tema también en el proyecto. También evaluamos el cableado que utilizamos de fibra óptica, que es tipo monomodo, para poder diseñar, llevar transmisión por esos 6.000 metros estimados desde la cabecera por la red troncal hasta el nodo óptico. Tenemos también las caracterizaciones y el tema de atenuación del cableado .500 que se seleccionó para la fase de distribución. Tenemos una caracterización de el nodo óptico. Tenemos una caracterización del amplificador troncal, también de los amplificadores de línea o line extender, y tenemos más o menos pues como cuáles serían las fuentes a utilizar para los amplificadores. Y adicionalmente hicimos una caracterización de los multitap, cuánto es su pérdida por cada uno de sus salidas. Aquí también tenemos un acoplador direccional de menos 8 decibeles, y también es muy importante considerar dentro del proyecto pues obviamente el cable modem, que en este caso nos permite tiene tecnología 2x3, que nos permite distribuir triple play para servicios de internet, voz por cable y televisión HD. Aquí tenemos el listado de componentes a utilizar, un cálculo de cantidades y muy importante la determinación de los parámetros de calidad, que para los rangos de frecuencia de 50 MHz hasta 860 MHz utilizamos una modulación 256 QAM. Para el rango de frecuencias de 5 a 42 MHz en canales bajos, una modulación QPSK o 16 a QAM. Y tenemos pues aquí más o menos los niveles de transmisión y los máximos de entradas. Tenemos también que seleccionamos dosis estrés en modulación QAM de 256 en canal Downstream y 16 QAM en canal Upstream, porque nos permiten velocidades de subida hasta 200 megabytes y de bajada hasta 1 gigabyte por segundo. Obviamente pues estos canales se distribuyen, para eso existe el throughput, que para 256 QAM tenemos en promedio 42.9 megabytes por cada canal de 6 MHz, y para 16 QAM tenemos 5 megabytes por cada canal de 6 MHz.
Consideraciones: la pérdida de señal y atenuación de los elementos pasivos y el cableado. Tenemos que para 30 metros a 5 MHz en un canal de baja perdemos 0.16 decibeles, para 30 metros a 750 MHz perdemos un promedio de 2.04 decibeles. También hay que considerar las pérdidas de los TAP de 20, 17, 14, que son más o menos los que utilizamos aquí, y el acoplador -8, que también lo consideramos. Aquí en una parte me voy a tener un poquito de ampliar porque tenemos el nodo óptico. Digamos que aquí tenemos el amplificador, tenemos un acoplador que ahí ya empezamos a perder -8 decibeles y empezar a considerar las pérdidas del cableado de distancia entre metros, y muy importante también la distancia del cableado entre el TAP al usuario final. Ahí también tenemos una pérdida. Digamos que un cable ideal sería de 20 a 30 metros. Ahí vemos que en 30 metros perdemos 0.6 decibeles en la subida, y en la bajada perdemos unos 5.6 decibeles. Em, Así, si nos vamos yendo hacia cada multitap, también vamos a tener pérdidas que tenemos que irlas sumando, y aquí vemos que más o menos estimado hacia 160 metros debemos poner un amplificador de línea para que nos extienda la señal y no la potencie. Una parte importante también es la relación de modulación y señal ruido, que aquí la tenemos ya definida en esta tablita. Y digamos que en la fase final del diseño ya se debe dibujar dónde van a ir el amplificador troncal, los multitaps, los acopladores, los splitters, y debemos tener una estimación de cableado, y no solo cableado sino mediciones también de atenuación, que si le podamos llevar digamos la señal y potencia correcta a cada uno de nuestros clientes. Aquí vemos como después de que en la primera etapa de la zona ponemos un amplificador, y por aquí lo tenemos y repetimos la señal, la amplificamos y la llevamos digamos que hacia los últimos usuarios de la zona semiurbana. Aquí tenemos también una estimación del proyecto, no solamente en cantidades sino también en valor, en costos del proyecto, que sí sea viable, porque también tenemos que hacer un estudio y una evaluación de factibilidad. Entonces aquí vemos que también hay que considerar el personal operativo, un profesional de telecomunicaciones, un tecnólogo en redes, o si es posible un dibujante que nos diseñe todo el mapa de por dónde ir en el cableado y dónde se ubicar en cada uno de los elementos activos y pasivos. Tenemos que considerar una cuadrilla de instaladores técnicos, que sería una cuadrilla de 6 instaladores aproximada para este proyecto por 2 meses, considerando que en una primera fase hay que tirar todo el cableado coaxial, teniendo en cuenta que es ya un ejemplo, ya tenemos el cable óptico troncal ya instalado. Entonces digamos que también hay que considerar en la etapa de logística, la herramienta, elementos de seguridad, de protección de los operadores, de los técnicos, escaleras, herramientas, medidores de potencia, digamos herramienta que nos certifique las conexiones. Entonces todo este tipo de herramienta hay que considerar también durante la operación del proyecto, y también hay que considerar pues obviamente que si tenemos una cuadrilla y material para transportar, hay que alquilar un vehículo de transporte de materiales y personal, con un conductor que también tiene un costo para el proyecto. Generalmente esos vehículos los alquilan en un promedio de 4,5 millones mensual. Entonces, sumando materiales más el costo operativo del proyecto, digamos que nos dio 102 millones de pesos distribuido a un servicio que se le está vendiendo a unos 200 usuarios. Hay que empezar a plantear toda esa viabilidad y con la posible expansión que tenga el sector. Todo esto es muy importante
en una fase de instalación de proyectos de red HFC o en la red de GPON también, porque todas las consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Una feliz noche.